Hello there, hello there, hello there. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a su canal de Ciencia y Tecnología con Teddys. Hoy estamos en un nuevo video de noticias científicas. En esta ocasión te contaré acerca de robots submarinos, de el aterrizaje de la Starship, acerca de Uber y NASA para desarrollar un taxi volador, acerca de un hotel en el espacio. Sin más, empezamos con la primera noticia, la cual es del robot submarino. Pues este robot fue desarrollado en China. Sí, ya sé, los chinos están por todos lados, güey. Hasta en Marte. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Pues este robot consiguió nadar de forma autónoma a más de 11,000 metros de profundidad. Este es un logro bastante grande, ya que a grandes profundidades es muy difícil que los aparatos electrónicos funcionen, ya que los submarinos tienen estructuras de metal demasiado grandes y demasiado robustas que impide que los electrónicos funcionen de manera correcta. El secreto de este robot es que los científicos analizaron a los animales que viven a estas profundidades, tales como los pulpos, medusas, etc. Y descubrieron que el diseño de este submarino tenía que ser blando y flexible. E incluso basaron el diseño de este robot submarino en el pez caracol. Y pues este es el primer paso para llegar a lugares donde nunca hemos llegado. Imagínate que nos manden videos de que las sirenas existen. Actúas en forma extraña últimamente. Y con esto pasamos a la siguiente noticia, que es una continuación de una noticia que ya tocamos en otro video. Este es de los coches voladores. Pero yo no sabía que Uber tenía planes para desarrollar taxis voladores. Pues tenemos que el pasado 25 de febrero la NASA se unió a Uber para el desarrollo de estos taxis voladores. Así es, aparentemente la NASA está apoyando a Uber con financiamiento para que desarrollen un software de simulación. Y se planea que estos taxis estén en funcionamiento dentro de 5 años. Eso es relativamente pronto. Imagínate ya después de la peda andas ahí todo borracho y déjame pedir un taxi volador. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Para llegar a mi casa más rápido. No, hombre, te andas vomitando ahí, güey, de las alturas y todo eso. Y pues, este apoyo económico es para desarrollar un software de simulación, ya que para desarrollar estos taxis voladores se tienen que tener en cuenta muchísimas variables, tales como el número de rotores, la aerodinámica de las hélices, el número de personas que pueden llevar, etcétera, etcétera, y así poder, ya terminado este software, poder empezar a diseñar estas aeronaves. Incluso estos vehículos se planea que sean totalmente eléctricos e incluso autónomos. Imagínate, se manejan solitos, bro. Y pues, me imagino que como todos los avances científicos y tecnológicos, al inicio estará pues bastante caro. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y espero que algún día a un mortal como yo me toque darle una vuelta en este tipo de taxis. Estaría bastante chido. Y pues con esto pasamos a la siguiente noticia, y esta tiene que ver con Starship. Así es, el seguimiento que le estamos dando a esta noticia lleva ya varios videos de estas noticias. Y pues en esta ocasión hicieron una nueva prueba con su aeronave Starship. Y todo fue según lo planeado. Despegó, avanzó 10 kilómetros de altitud. Después, al caer, planeó de forma horizontal gracias a los alerones que tiene. Y al aterrizar, giró. A diferencia de los prototipos anteriores, este aterrizó de forma exitosa. Así es. Aunque después de unos minutos, este explotó. A lo que Elon Musk llamó desensamblaje rápido e imprevisto. Y pues aquí tenemos una prueba clara de que la ciencia y tecnología avanzan pasito a pasito. Prueba tras prueba vamos sacando mejores resultados. Incluso el siguiente prototipo puede que aterrice y esta vez no explote. Incluso el que sigue después de eso ya tripulado. E incluso así hasta llegar al espacio, a la luna o hasta Marte.
Pasamos a nuestra última noticia y creo que es la más sorprendente, ya que una empresa llamada Orbital Assembly Corporation No te entendí ni verga, no sé inglés. tiene planeado que para 2027 se abra un hotel en el espacio. ¿Qué? Así es. Tal parece que estamos con las ansias de ir al espacio, de ir más allá. Y pues al parecer estamos cada vez más cerca del espacio. Este hotel tiene que estar girando para poder simular la gravedad que hay en la Tierra. Pero te preguntarás qué voy a hacer yo en un hotel allá en el espacio. Pues el principal atractivo de este hotel será la falta de gravedad, ya que habrán eventos como básquetbol sin gravedad. Imagínate saltando ahí 25 metros y después la clavas. ¡Uf! ¡Sé que puedo volar! Estaría chido, ¿eh? O incluso imagínate andar ahí en los antros sin gravedad. ¿Cómo estaría? Estaría bastante chido. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Y pues si pudieras ir a este hotel, ¿irías? Me gustaría bastante que dejaras tu opinión acá abajo en los comentarios. Porque hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido algo nuevo. O que por lo menos te haya sacado una sonrisa. Te sugiero que te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas noticias ni ningún otro video. Nos vemos en los próximos videos. Uber y NASA tienen pactos. Güey, estoy grabando, puñetas. Chavato, güey. ¿Este chingo qué? Y ya cállate, puñetón.